Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Implicados. En el programa de hoy vamos a tener la presencia de Rafael Santandreu. Viene a presentarnos un nuevo libro, Las gafas de la felicidad. En la segunda mitad del programa hablaremos del conflicto que hay actualmente en Siria y en Irak. Analizaremos las diferentes ideologías que hay en la zona y también cuáles son estas religiones minoritarias que están siendo perseguidas. Y como colofón al programa hablaremos de Scopifest, el festival de videoclips que tiene lugar este mes en Pamplona. Les invito a quedarse con nosotros durante la siguiente hora. Comienza Implicados. Comenzamos Implicados y comenzamos hablando de un libro que ha salido este año a las librerías, Las gafas de la felicidad. Su autor, Rafael Santandreu, nos acompaña en nuestra mesa. Él es uno de los psicólogos más prestigiosos de España y autor, entre otros libros, como El arte de no amargarse la vida y Escuela de la felicidad. Buenas noches, bienvenido. Muchas gracias, muy bien. Rafael, ¿qué son las gafas de la felicidad? Bueno, mira, las gafas de la felicidad, bueno, es una metáfora, es un símil que alude a nuestra capacidad para hacernos personas fuertes a nivel emocional, fuertes y felices. Esta capacidad, en realidad lo que es un diálogo interno. Existe un diálogo interno de personas fuertes y existe un diálogo interno de personas débiles. Mira, las personas débiles tienden a una cosa que yo llamo terribilitis, a terribilizar. Mira, la depresión, la ansiedad, las obsesiones, los celos, todo eso se podría resumir como terribilitis, que es la tendencia a calificar de muy malo o terrible cualquier adversidad. ¿Sabes? Cuando te pasa eso, tienes un mundo emocional exagerado. ¿No saber adaptar a tu vida a las adversidades? Bueno, ¿sabes qué pasa? Bueno, mira, todos tenemos adversidades. Y lo que pasa es que te afectarán mucho o poco dependiendo de lo que te dices. Mira, ya Epicteto, el filósofo grecorromano del siglo I, decía, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos decimos acerca de lo que nos sucede. Y allí está la clave. Mira, por ejemplo, yo oigo que mucha gente dice a veces, es que Pepe me pone de los nervios. Y yo cuando oigo eso digo, no, no puede ser, te equivocas. Porque fíjate, lo que sucede es que Pepe hace algo, tú te dices a ti mismo, esto es intolerable, y ahora te pones de los nervios. Pero realmente hay acciones intolerables y hay gente que te pone de los nervios, hay gente tóxica, podríamos llamarlo así. No, yo no lo creo. Y además, esta definición de personas tóxicas... Sí, es muy usada, una definición muy usada. Sí, yo creo que es contraproducente, no es buena, porque si tú empiezas a decir que la gente es tóxica, o que hay gente tóxica, un día te mirarás al espejo y pensarás, sí, sí, y ahí hay otro tóxico. Es decir, todas las personas cometemos errores, todas las personas a veces estamos un poco locuelos, terribilizamos, pero no somos malos en sí, todos tenemos un punto neurótico. Y tú me dices, sí que hay cosas intolerables. Mira, las personas más fuertes creen, a nivel filosófico o a nivel de creencias personales, sistema de valores, que realmente no hay nada completamente intolerable. Pues si tienes un vecino que todas las noches pone la música a tope o típica historia, el taladro a las 2 de la mañana. Totalmente. Eso no es tolerable. Es absolutamente tolerable. Fíjate, yo te preguntaría, ¿es eso? Si estás sordo es tolerable, pero... No, y si no, yo te preguntaré, si tienes terribilitis, tú dirás que eso es terrible, insoportable, el fin del mundo, la guerra nuclear. Pero fíjate, imagínate que tú vas por la calle, te atropella un coche y te quedas en silla de ruedas. ¿Qué es peor? Pero eso, perdona, pero al final, si te quedas tú en silla de ruedas, bueno, es un hecho que ocurre, que no tiene arreglo, en cierto modo, pero el vecino sí que tiene arreglo. De acuerdo, pero ¿qué es peor?
Es peor que las en silla de ruedas, evidentemente. Vale, de acuerdo, pues fíjate. Oye, Sí, pero si pensamos así, puede ser peor, tener un cáncer puede ser peor, siempre es mirar lo que va a ser peor, pero... efectivamente, no, se trata de tener un sistema de valores que te permita ser racional y realmente utilizar palabras racionales ante las cosas, ante las diferentes adversidades. Si lo peor del mundo es tal, bueno, por lo otro será un poco menos malo, lo otro un poco menos malo, lo otro menos malo. El problema es que exageramos sin tener una verdadera escala de valores y eso te lleva a terribilizar y al final no te van a salir las cuentas. Por ejemplo, hay personas que dicen, ostras, me ha dejado la novia y estoy destrozado, me quiero suicidar, jamás seré feliz. Lo que me ha pasado es una putada enorme, no puedo ser feliz. Pero fíjate, esto es una exageración, porque nosotros, mira, existe un criterio para saber si las cosas son un poco malas o terribles. Y ese criterio podría ser preguntarte, ¿en qué medida esto que me ha pasado me impide hacer cosas valiosas por mí y por los demás? Por ejemplo, si te quedas tetrapléjico, ostras, pues esa adversidad te lo va a impedir bastante. Aún así, yo conozco personas que, estando tetraplégicos, han hecho cosas valiosas. Vale, pero fíjate, que te haya dejado la novia, ¿eso en qué medida te va a impedir hacer cosas valiosas por ti y por los demás? Estudiar, viajar, conocer gente, hacer grandes amigos, gozar de la naturaleza, muy poco. Por lo tanto, esa es una adversidad muy pequeña. Por lo tanto, las personas fuertes a nivel emocional cuidan mucho su diálogo interno y no terribilizan jamás. O no se quejan jamás, que eso es muy importante también. ¿Somos muy quejicas los españoles? Sí, fíjate que yo, por ejemplo, llevo una camiseta No seas quejica. que alude a eso, ¿sabes? Que dice, no seas quejica, porque todos somos demasiado quejicas, ¿sabes? Y el problema está en cuando te quejas, te crees tu propia queja interiormente y acabas teniendo una vida emocional muy mala. Entonces, quejarse no sirve de nada, es inútil, una pérdida de tiempo. Pero ayuda, No. digamos, a desfogarte, compartir con un Cero. amigo. Nada, Nada. cero. Mira, si quieres compartir, comparte cosas positivas o por lo menos no terribilices. Si tú quieres mejorar aspectos de tu vida, hazlo desde la positividad, desde la ilusión, desde los proyectos, pero no desde la queja, porque la queja te amarga y te resta muchas fuerzas y mucha positividad para mejorar tu entorno. Por lo tanto, erradica la queja de tu vida. Nos queremos centrar también, el libro se llama Las gafas de la felicidad, trata precisamente de eso, de la felicidad, y esta semana hemos querido preguntar a los ciudadanos en Pamplona qué es para ellos la felicidad, qué entienden ellos por felicidad. Estas son las respuestas que nos hemos encontrado. ¿Qué es necesario para ser feliz? Pues obviamente no tener problemas graves, pero bueno, entiendo que cada uno valorará el ser feliz de una manera u otra. Yo necesito muy poco, la verdad, para ser feliz. No tener problemas de salud y poco más, la verdad. No necesito grandes cosas para ser feliz. Pues no lo sé, para ser feliz pues tiene que tener trabajo, alguien que esté en compañía y por ahora, por los tiempos, no se puede pedir eso. Ahora mismo no. Encontrar a la mujer adecuada es lo más importante para ser feliz. Y luego tener un buen trabajo y tener un perro que te acompañe. Contentarse con lo que hay. Uy, es que para ser feliz depende de tus objetivos cuáles son, ¿no? Porque tampoco se necesita, no sé. Por ejemplo, ahora estoy mirando y las tiendas y veo bolsos a 200 y pico. Digo, si yo con 1,9 ya me apaño, ¿sabes? O sea, la felicidad es uno mismo, es lo que el objetivo que tienes y la visión que tienes de la vida. Es simplemente, ante todo, quererse a sí mismo y saber querer a los demás, que es muy importante. Diferentes respuestas ante qué es para ti ser feliz. ¿Estás de acuerdo con que realmente eso es la felicidad para una persona? Las respuestas que hemos oído, tener un trabajo, una novia, saber respetar a uno mismo y a los demás. Bueno, estaba de acuerdo con la última persona, con los demás no. Con los demás con ni uno. Con poco, porque, ¿sabes? Tener trabajo no es lo que necesitamos para ser feliz. Mira, lo ha dicho la última persona. Y yo como psicólogo estoy absolutamente convencido de que es esto. Mira, para ser feliz lo que necesitas es no quejarte y valorar
las posibilidades que tienes, lo que tienes y tus posibilidades. Vamos a ver, imagínate que no tienes trabajo, Ningún problema, no te quejes. ningún Tienes una problema. familia que mantener, no tienes No. trabajo y puedes ser feliz. Absolutamente. Nadie necesita, en España, nadie necesita un trabajo para ser absolutamente, inmensamente feliz. Porque lo único que necesitamos para estar bien es el agua y la comida del día, aunque sea de prestado. Agua hay en las fuentes. Yo no conozco todavía a nadie en España que se pueda morir de sed. No, pero también la realización personal es una ayuda para ser feliz. Bueno, Y por esa tampoco. lógica, un mendigo que esté en la calle es un feliciano. Puede ser, tiene agua en las fuentes, Claro. le pueden dar. Sí, sí. Es que... Un poco mundo yuppie eso, ¿no? No, pero no. Mundo Yuppie es lo contrario, fíjate. Mira, antes hablábamos de la terribilitis, un gran problema el problema del siglo XXI. Y el otro es la necesititis, la creencia de que necesitamos muchas cosas para estar bien. Cada necesidad inventada es una carga. Por ejemplo, una cosa es tener deseos, pero otra cosa es crearse necesidades. Por ejemplo, yo puedo desear tener novia, como ha dicho una de las personas, ¿vale? Como deseo legítimo está muy bien, ¿por qué no? Pero si eso tú lo conviertes en una necesidad absoluta, te estás ganando la infelicidad en tu vida y la debilidad. ¿Por qué? Porque si no la tienes o la pierdes, te haces un desgraciado a ti mismo. Y te digo una cosa, y si la consigues también. Porque todo lo que hay en la vida lo podríamos perder. Entonces, una vez conseguido, te vas a poner muy nervioso por si te la roban, si lo pierdes, si te deja. Entonces, fíjate, crearse necesidades es el medio para ser... No, pero el amor no es una necesidad, es algo que está ahí, está en la vida, todo el mundo lo necesita. No, por supuesto que no. El amor sentimental, que es el de que hablamos, no es en absoluto necesario. ¿Quieres pruebas? Por ejemplo, los miles, cientos de miles de monjas y monjes de todas las religiones que renuncian a eso, y yo te digo, de media, yo conozco un montón. No, pero se basa en el amor también. Ellos Vale, de dicen, acuerdo. amo a Dios, ya es un amor. Sí, exactamente. Quizás una de las claves, una de las cosas más importantes en la felicidad es tu capacidad de amar la vida en general y a los demás. Eso sí, pero no el amor sentimental. Pero fíjate, las únicas necesidades pues serían el agua, la comida del día y esa capacidad de amar a los demás y a la vida, que eso en realidad lo tenemos siempre, esa capacidad. Solo tienes que explotarla, ¿no? Por lo tanto, ajustando tus necesidades, no teniendo necesititis, es la manera de alcanzar la armonía interior. Pero no teniendo necesititis, es decir, el trabajo, sí que yo sigo considerando que el trabajo Claro. es algo necesario para todas las personas. Es decir, no es una necesidad que cada uno se impone a sí mismo. Ajá. Es decir, con Ya. la teoría de no voy a quitarme necesidades y entre ellas, como propones, el trabajo, Sí. no podemos crear, digamos, un grupo de vagos, gente que no necesito el trabajo, tengo el agua, tengo quien me da un bocata. Bueno, lo cual no estaría nada mal, no estaría nada mal. No, ojalá creásemos una sociedad donde la gente se conformase con lo mínimo y no depredase en el medio ambiente. Crearíamos una sociedad maravillosa, pero me temo que no va a ser así, porque la locura de la acumulación está tan insertada en nuestra sociedad que hay muy pocas personas que se atrevan a hacer eso. Pero yo lo celebraría automáticamente, fíjate, desde ese momento el planeta tendría una posibilidad de sobrevivir, cosa que no la tiene por ahora. Pero sí que necesitamos el éxito también para la felicidad. No, el éxito, ¿qué va? El éxito al menos en nuestros proyectos, no el mega éxito, Tampoco. sino en cada cosa que emprendemos, en lo que hacemos, un poco de éxito sí que ayuda a ser feliz. En absoluto. Ni ayuda ni es una necesidad. Fíjate, y eso te lo dirá cualquier persona que haya tenido Es éxito. una sociedad indígena la que estás planteando, en cierto modo. Eso sería maravilloso. Fíjate que yo en mi libro hablo de que para mí hay un modelo de sociedad, de grupo social, que son de los más sanos que existen, más saludables, que son los indios del Amazonas. Los indios del Amazonas trabajan, ¿sabes cuánto tiempo trabajan? 1 hora al día. En 1 hora es lo que tardan en cazar, recolectar, pescar. El resto del tiempo, ¿qué hacen? Sobre todo cosas artísticas. Por ejemplo, un arco, ¿no? Lo hacen Pero súper el día bien. que tienen una enfermedad, Se mueren. adiós. Sí, pero es que O el día que no saben gestionar como digamos, la civilización. No digo que esté mal el modelo, hay que preservarlo, pero no saben, digamos, hay conceptos de la civilización que no saben gestionar bien. Por ejemplo, las sociedades indígenas generalmente son las más machistas, por lo general. Son las que... No es verdad eso. Sí, hombre, claro que sí, son las que... ¿Quién sale a cazar? Sale el hombre. Es decir, como antiguamente, la mujer está en el poblado para criar los hijos y lavar, preparar la comida y poco más, como antiguamente. No es cierto eso. De hecho, hay algunas de estas sociedades
que incluso son matriarcados, en los cuales el poder lo tiene la mujer. Te puedo hablar de varias tribus de ese estilo, no especialmente. Y te digo una cosa, en esas sociedades no existe ni la depresión, ni la ansiedad, ni el estrés, no existe. Luego, por otro lado, tú has hablado de los avances de la ciencia, los pretendidos avances de la ciencia, como el hecho de alargar la vida indefinidamente, ¿no? Bueno, es que el propósito de alargar la vida indefinidamente es una cosa razonable. Estamos provocando una sociedad de ancianos con males como el Alzheimer, que lo que están provocando es que cada vez sea más difícil vivir en este planeta, arrasar con los recursos, aumentar la población hasta cifras desbordantes, ¿no? Piensa que en la actualidad somos unos 7.000 millones de habitantes sobre la Tierra, 7.000 millones. ¿Sabes cuántos habitantes había en la Tierra hace 150 años solamente? Di una cifra. Ahora somos 7.000 millones. 7.000 millones. No sé, 6.000. No sé, 6.000 millones. Mira, menos de 700 millones. Hemos pasado en 150 años de 700 millones de habitantes a 7.000 millones. Pero cuidado, ahí no acaba la cosa. Pero eso no es malo, en cierto modo. Es decir. Fatal. En el año 2050 se calcula, y esto es imparable, que seremos 10.000 millones de personas sobre la Tierra. No hay recursos para 10.000 millones de personas sobre la Tierra. No hay agua potable, no hay materias primeras, no hay suelo para cultivar la tierra, no hay. Pero la sociedad de consumo megaloca, esta del pretendido avance sin parar, nos lleva a la producción masiva, ¿no? Mira, la gente enfermamos por, y esto los psicólogos lo vemos muy fácilmente, la gente enferma por superexigencia. Nos exigimos como locos a nosotros mismos. Tengo que ser esto, tengo que hacer lo otro, tengo que tener muchos amigos, ser delgado, tener pareja, una gran pareja, tener éxito, ser extrovertido, un montón de cosas, saber idiomas, y si no, soy un desgraciado de la peor especie. Ahí estoy de acuerdo, pero tú, por ejemplo, dices, en tu libro hablas de las creencias irracionales, que sería un poco esto, estas necesidades, pero también tienes un capítulo en el que hablas de, tengo aquí la página, en el que hablas de sudar la camiseta. Sudar la camiseta por lo que queremos, es decir, ¿cómo conjugas? Sí. Bueno, pues no quiero, es decir, tú quieres tener un buen trabajo, pero bueno, no ponerte necesidades con sudar la camiseta, luchar por lo que quieres. No, luchar es una palabra que yo la tengo fuera de mi diccionario. Otra cosa es trabajar, sudar la camiseta. Mira, yo explico en un capítulo de mi libro algunas de las claves para disfrutar más de la vida. Y una de ellas es jugar, apasionarse con lo que tienes, ¿no? Yo, por ejemplo, soy psicólogo y cuando acabé de estudiar psicología, yo me propuse ser uno de los mejores psicólogos de España, por ejemplo. ¿Por qué no de Europa? ¿Luchaste por ello? No, jamás he luchado por nada yo, he trabajado. Es muy diferente. Porque en realidad, si no lo consigo, no me importa, venderé fruta y seré el mejor frutero de Barcelona. No pasa nada. Si pasa, por ejemplo, si no vendieras, que sé, El arte no amargase la vida fue un bestseller. Sí. Este por ahora, segunda edición, bueno, lleva varias ediciones, conferencias, estás aquí en diferentes televisiones, en Pamplona. Si no vendieras la mitad de libros que estás vendiendo, yo creo que no serías tan feliz como estás siendo ahora. Absolutamente no, sería igual de feliz o más. Yo no necesito ser psicólogo para ser mega feliz ni vender libros. Esto es una anécdota en mi vida. Lo único importante para mi vida es beber agua, no morirme de hambre y amar a la vida y un poco a los demás. Todo lo demás es algo que hago como divertimento, como quien juega una pachanga de fútbol con sus amigos el domingo. Yo cuando juego a fútbol con mis amigos el domingo sudo la camiseta a tope. ¿Por qué? Hombre, porque si no, no es divertido. Ahora, ¿me importa mucho ganar o perder? Por supuesto que no. Y si no jugamos a fútbol, jugamos a baloncesto. Todo en la vida debe tomarse de esa manera, excepto la comida y la bebida del día. Entonces tenemos un buen sistema de valores. Ponemos alto en la escala de valores, disfrutar de la vida, amar a los demás y amarme a mí mismo. Y después viene lo demás. Entonces es como uno se libera de tensiones, se libera de obligaciones y empieza a fluir con la vida. Pero es teniendo una buena estructura mental. Por último, en tu libro hablas de ¿Ya tan rápido equivocamos? ¿Acabamos? Acabamos muy pronto, sí. Hombre, no, pero se nos sí, acaba sí. pronto. Estamos aquí a Sigamos gusto más, hablando, ¿no? pero... tu método para la felicidad está basado en la psicología cognitiva. Brevemente, porque tenemos que ir acabando, ¿qué es la psicología cognitiva? Mira, la psicología cognitiva tiene el presupuesto de que las emociones
la producen tus pensamientos. Lo que te decía antes de Pepe, ¿no? O sea, yo me digo algo y me pongo de los nervios. Entonces, la psicología cognitiva significa psicología del pensamiento. Si tú cambias de filosofía vital, te cambian tus emociones. Por ejemplo, yo en mi libro hablo de Stephen Hawking, que es el científico británico que va en silla de ruedas desde hace más de 40 años, no se puede ni mover. Y sin embargo, es una de las personas más... Primero, es uno de los mejores científicos de todos los tiempos y es muy feliz. Porque tiene una filosofía de vida que le hace una persona muy fuerte. Él dice, prohibido quejarme. Quejarse es inútil y una pérdida de tiempo. Tengo abundancia en mi vida y puedo ser feliz. Y en base a una filosofía como esa, es una persona muy fuerte. Si tú cambias tu diálogo interno, cambias tu filosofía en la dirección que yo te estaba diciendo, te convertirás en una persona que no se preocupa, en una persona que es feliz. Ciertamente es una teoría, hay que decirlo, muy interesante la que propones en tu libro. Para todo aquel que esté interesado, las gafas de la felicidad, ya en librerías, esta tarde además ha sido presentado en Civicán. Muchísimas gracias, Rafael. Pero ya está, ya acabamos. Hombre, claro. Pero, ¿por qué no seguimos un poco más? Ya me gustaría a mí también. Tenemos otras tertulias. Bueno, pero no sigas con las tertulias. Gracias por estar con nosotros, Rafael. Muchísimas gracias gracias. por tenerte con nosotros. Y ahora pasamos unos minutos a publicidad y a la vuelta volvemos con un tema muy diferente, la situación en Irak y en Siria. Regresamos a Implicados y vamos a hablar ahora del conflicto que tiene lugar en Irak y Siria, especialmente este conflicto con el Estado Islámico. Nos acompaña para hablar de este tema Rafael Escobedo, él es profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Navarra y coordinador de un grupo de investigación sobre la libertad religiosa del siglo XX. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches. También nos acompaña Javier Aisa, él es periodista especializado en actualidad y conflictos y experto en Islam. También es cofundador de Espacio Redo, de la web Espacio Redo. Buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Podemos preguntarnos un poco acerca de, oímos muchas noticias, el Estado Islámico ha tomado una ciudad, masacra a determinado grupo religioso. ¿Dónde está un poco el origen de este conflicto con este grupo tan radical? Javier. Yo creo que habría que ver dos momentos. Un momento muy cercano, que puede ser en torno a 2006, cuando el grupo de al-Zarqawi, que es uno de los líderes de Al-Qaeda en Irak, es asesinado, es eliminado por Estados Unidos, pero antes ya ha empezado a haber un conflicto entre aquella rama de Al-Qaeda, la iraquí, dirigida por al-Zarqawi, frente a la visión global de un yihad violento que preconizaba primero Bin Laden y luego al-Zawahiri, ¿no? Ahí se puede empezar a considerar que va adquiriendo carta de naturaleza, primero lo que es el Estado Islámico en Irak, no con esa palabra exactamente, ¿no? Después lo que es en Siria y luego la unificación de ambos dos. Pero realmente ese no es el problema central de la aparición del Estado Islámico y de lo que subyace debajo de esta organización, sino que habría que ir a otras dos cuestiones centrales, me parece a mí. Primero, la fragmentación de Oriente Próximo que se origina a partir de del final de la Segunda Guerra Mundial, con la desaparición del Imperio Turco, que hace que todo aquello se fragmente. El tratado famoso de Sykes-Picot determina la geografía y la geopolítica de toda la zona. Y luego yo creo que hay otro problema de carácter ideológico, que es la búsqueda de que algunos grupos extremistas, ultraconservadores y que preconizan la violencia como una forma de purificación de la población musulmana, bueno, esta gente busca la hegemonía en el seno del Islam. La consecuencia más inmediata es que ahora el Estado Islámico, que no es lo mismo que el califato, pues se plantea una actuación de estas características. Sobre eso te quiero preguntar un poco sobre las diferencias. ¿Qué es Estado Islámico? ¿Qué es Al-Qaeda? ¿Qué diferencias hay entre los dos? Y luego te preguntaré sobre el califato. Mi compañero antes quisiera hacer alguna anotación sobre los orígenes, sobre todo desde la perspectiva de las poblaciones que viven allí, porque yo creo que también
puede ser muy interesante. Luego entramos en ese análisis. Si Perfecto. te importa. Sí, bueno, en primer lugar, la evocación al califato, pues desde el punto de vista histórico, tiene unas repercusiones enormes, puesto que originalmente la expansión del Islam y el imperio islámico se construye como una unidad política, que luego se va a fragmentar al cabo de muy poco tiempo. El califa es el gobernante político del Islam, pero también el jefe de los creyentes, es el máximo líder político y religioso. Entonces, es una institución que tiene un prestigio muy grande durante todo el periodo clásico, ¿no?, de la historia del Islam, y que posteriormente, pues, es digamos, reclamado, ¿no?, ese título de califa desde varios puntos de la geografía islámica. Finalmente va a recaer, ¿no?, el título de califa en el sultán otomano hasta su abolición con la República Turca, pues, creo que en el año 21 o 24, ¿no? Desde entonces ya ningún gobernante islámico se atreve, ¿no?, a reclamar el califato, en tanto en cuanto es una especie como de soberanía religiosa sobre los musulmanes de todo el mundo, ¿no? Sobre todos los musulmanes, Sí, no solo sobre la zona Oriente Medio, sino todos los todos los musulmanes alrededor musulmanes del mundo. Y por eso lo dice muy bien Rafael, es decir, nadie se atreve a proclamarse califa, porque para eso incluso hay una serie de condiciones, ¿no? Califato, diríamos, es la institución que aplica de alguna forma las tesis que puede proclamar un califa, desde un punto de vista político y también de una supervisión religiosa que se va perdiendo con el tiempo en favor de los imames. Incluso la administración queda delegada en los primeros ministros, los visiris y demás. Pero hay quien dice, yo soy partidario de esa tesis, que Jalifat Rusulalá, que es lo que en árabe significa califato, no se puede, en realidad su expresión es el heredero del enviado de Dios, es decir, no es el vicario de Dios en la tierra, es decir, no, es el heredero del enviado de Dios, el heredero de Alá, de Muhammad, efectivamente, a partir de la revelación de Alá. Bien, pero hay quien habla, leyendo, haciendo una exégesis, aplicando algo que en el Islam es esencial, como el ijtihad, la libre interpretación, que en realidad cada persona es un califa de Dios en la tierra. Es decir, cada persona debe tener su aceptación libre de Alá, por supuesto, pero también la responsabilidad de llevar a cabo una ética, una espiritualidad, una relación positiva con todos sus semejantes. ¿Qué sucede? Que grupos extremistas, ultraconservadores, como en el caso del Estado Islámico o Al-Qaeda, hacen una interpretación retorcidísima, literalista, dogmática, excluyente de esta versión, diríamos, de lo que es el califato, ¿no? Y entonces, ya ahí, cuando ellos consideran que la purificación, que la conversión tiene que llevarse a cabo obligatoriamente a través de la violencia, incluso contra los propios musulmanes, o primero contra los musulmanes, es cuando empiezan los problemas. Y de ahí surge efectivamente de esa especie de obligación de un yihad agresivo, violento, ya no para defender las tierras del Islam, sino para superar las interpretaciones, digamos, reformadoras, por ejemplo, del Islam, o el enfrentamiento con los chiíes, es cuando aparecen este tipo de grupos. Hoy en día, ya en su origen el Estado Islámico está reclamando ese califato, está reclamando papel de califa. ese papel de califa, pero ten en cuenta que no ha habido un consenso por parte del resto de los musulmanes para que sea aceptado como califa. No pertenece a la tribu ni al clan del profeta, que es uno de los elementos también esenciales. No tiene un recorrido espiritual suficiente como para proclamarse lo que él menciona, yo soy el califa Ibrahim. Es decir, no se dan ninguna de las circunstancias, más allá de que el califato haya tenido una evolución histórica que él tampoco reconoce, para que un señor como este tenga la osadía de reclamarse califa. En todo caso, se podría proclamar emir, lo cual es muy diferente, es un grado mucho menor que tiene una aceptación política, por decirlo así, con su corriente política, pero nunca religiosa. Y desde principios del siglo XX, Rafael, que se abolió, digamos, esta figura, desapareció, digamos, la figura del califa, ¿ha habido otros grupos que han reclamado, aparte del Estado Islámico, esta figura de califato? ¿O parece que ahora, hasta la llegada del Estado Islámico, nadie
Al-Qaeda no pretendía Al-Qaeda reclamar este título de califa. Tal vez Javier lo pueda No, no, decir para más, nada, pero en vamos, yo creo absoluto, que no se atrevían a tanto, efectivamente. Muchos de los líderes de Al-Qaeda o de sus franquicias han proclamado emiratos en sus diversos lugares. Dice, el ACMI, la Al-Qaeda del Magreb Islámico, es decir, o Boko Haram en Nigeria, o Al-Shabaab, las milicias Al-Shabaab en Somalia, o incluso Al-Qaeda, digamos, su base, Al-Qaidat, así se denomina en árabe, en el norte de Pakistán, jamás han reclamado ese califato, incluso lo consideran herético, y de ahí uno de los problemas y de las disputas muy clásicas entre los grupos yihadíes con Al-Qaeda, precisamente, porque el Estado Islámico no deja de ser, diríamos, una escisión muchísimo más radical, muchísimo más violenta, muchísimo más purificadora que el propio Al-Qaeda, vamos. La versión agresiva de Al-Qaeda, más agresiva Bueno, aún. es decir, es una versión donde Al-Qaeda ya es considera, por agresivo. ejemplo, que la violencia, partiendo de una denominación que es el tafkir o excomunión, debe ir primero dirigida contra todos aquellos musulmanes que no piensen como yo, incluso los que están más cercanos, y también contra las minorías religiosas. Eso Al-Qaeda ahora mismo no lo proclama, aunque fuera por cuestión estratégica. El sistema de redes, por ejemplo, que lleva a cabo, o redes horizontales que lleva a cabo el Estado Islámico frente a Al-Qaeda, mucho más jerarquizada, es otra también de las fórmulas, de las formas que les diferencian en su naturaleza, en sus características. Vamos a hablar ahora de estos grupos que están siendo perseguidos. Rafael, grupos religiosos que actualmente están siendo perseguidos en el Estado Islámico. Sí, bueno, para empezar, como ha dicho Javier, son los propios musulmanes los primeros, las víctimas más abundantes, más numerosas, ¿no?, del Estado Islámico, pero al mismo tiempo pues tenemos una serie de minorías religiosas en Irak y en Siria que están siendo perseguidas por este grupo. Fundamentalmente estamos hablando de cristianos, aunque también pues este grupo pues de los yazidíes, ¿no?, que es una religión sincrética arraigada en el los yazidíes. Pues es un grupo ciertamente bastante curioso. Yo la verdad es que no tenía mucha noticia casi ni siquiera de su existencia, pero es un sincretismo a partir de la religión zoroastriana, es decir, la religión tradicional preislámica que existía en Persia, que incorpora, digamos, pues, elementos de las principales religiones de su entorno. Es monoteísta, pero sin embargo, digamos, no acepta, digamos, las principales verdades del Corán, del Islam, y por lo tanto pues son considerados pues como unos herejes. Son como herejes del Islam, podríamos Sí, llamarlos. incluso como tenían y siguen practicando pues una adoración de los ángeles a partir, digamos, pues de una serie de tradiciones mazdeístas, pues incluso les llamaban adoradores de Satán, ¿no?, porque pensaban que su culto, digamos, pues era de carácter satánico, ¿no?, algo así por el estilo, ¿no? Bueno, esto es un grupo muy pequeñito, pero los más importantes sin duda son los cristianos, ¿no? Los cristianos en todo, digamos, el Oriente Medio han tenido una importancia no solo demográfica, sino también cultural, pues extraordinaria. Hay que tener en cuenta que los cristianos que existen en toda esta zona están antes de la llegada del Islam, pero no solo antes de la llegada del Islam, sino que es que realmente es el cristianismo más antiguo de todos, ¿no?, más antiguo que el cristianismo que pueda existir en Europa occidental, ¿no? Son las primeras, digamos, comunidades que se salieron efectivamente, de la rama principal del cristianismo. Podemos considerar las primeras escisiones que hubo. Sí, bueno, luego se producen una serie de escisiones. Es una historia ciertamente apasionante, porque para empezar hay que tener en cuenta que toda esta zona en los primeros siglos del cristianismo está dividida en dos grandes imperios: el imperio romano, que es lo que conocemos, digamos, de una forma más próxima, pero por otro lado también está el imperio persa. Entonces el cristianismo se empieza a desarrollar, se empieza a expandir tanto en la parte oriental del imperio, o sea, hasta Occidente pues tardará todavía mucho más, pero también en la zona del imperio persa. Entonces, durante los primeros siglos, los cristianos son perseguidos tanto en el imperio romano como en el imperio persa, como, digamos, disidentes religiosos en cada caso, ¿no? Sin embargo, una vez que en el imperio romano primero la
tolerancia religiosa de Constantino y finalmente la oficialidad del cristianismo con el edicto de Milán. No, el, No, el de Tesalónica, el de Milán es el de la tolerancia, es el de Constantino, el de Tesalónica es el de Teodosio, ya de oficialidad. Entonces, a partir de ese momento, la religión cristiana se convierte en la religión oficial del Imperio Romano, mientras que el Imperio persa sigue siendo zoroastriano, ¿no? Sigue siendo, digamos, manteniendo su religión tradicional. Entonces, eso va a hacer que los cristianos en la zona del Imperio persa, que incluye el actual Irak, toda la Mesopotamia, sean considerados como una especie como de quinta columna de los romanos. Cuando hablamos de los cristianos perseguidos en Irak, siempre pensamos muchas veces pues, en grupos protestantes, católicos, y metemos todos en el saco. En realidad son, bueno, en realidad digamos, son de efectivamente, una forma la más antigua de, digamos, efectivamente, sin cambiar de cristianismo. Mira, por ejemplo, hay ritos arameos, hay asirio-caldeos, de los melquitas, es decir, hay patriarcas, 2 patriarcas cuando menos cristianos en la zona, ¿no? Por ejemplo, el patriarca de Jerusalén, que es palestino, efectivamente no es que sea cristiano, es católico, ¿no? El Papa Francisco efectivamente fue allá e intentó reunir a todos ellos, ¿no? Bueno, en realidad hay 13 millones de personas, o de 13 a 15 millones de personas que son cristianos, no solamente por los ritos, digamos, católicos, sino también por los ritos greco-ortodoxos, ¿no? Yo haría un matiz cuando hemos hablado del yazidismo, ¿no? Yo creo que más que una derivación del Islam es una religión, es una de las religiones minoritarias del mundo kurdo, ¿no? Preislámica absolutamente, donde raíz ese sincretismo, sobre todo a partir de Zoroastro. Pero yo quisiera añadir otras 2 cuestiones también en torno a los cristianos. Para mí es uno de los desafíos del Islam tradicional y del Islam más ultraconservador, no así del Islam reformador, no del Islam reformador, del Islam, digamos, más brillante, que en gran medida también es un Islam que se lleva a cabo en Europa, o cuando menos en Irán, o en algunas comunidades, diríamos, del Oriente Próximo también, en algunas universidades, pero que siempre plantean la necesidad de ser tratados de igual a igual por Occidente, y entonces, evidentemente, Occidente no considera que eso es excesivamente positivo para sus intereses y siguen siendo como una especie de mundo aparte al que no se apoya suficientemente. Pero ese Islam reformador que apoya esa necesidad y resolver uno de los desafíos del Islam, que es integrar las minorías étnicas y las minorías religiosas, es necesario que se lleve a cabo, pero no hay que olvidar también que hay una presión sobre los cristianos, y es algo muy desconocido en Israel, por los movimientos procedentes también. Sí, por los movimientos procedentes del sionismo religioso. En julio de 2012, un diputado llamado Michel Benari rompió el Nuevo Testamento en la propia Knesset, ¿no? Para tener visados para entrar a Israel por parte de los sacerdotes o de los religiosos católicos, están empezando a tener problemas. Grupos de jóvenes de ultraderecha como Tahrik están atacando, digamos, templos cristianos o han disparado contra paredes de escuelas cristianas. Quiero decir, hay 140.000 cristianos en Israel, muchos de ellos que defienden por otra parte la causa palestina, es decir, y entonces eso es muy criticado por esa extrema derecha. Entonces, claro, aquí el problema es la exclusión. Si excluyes al otro, sea de una minoría étnica, sea de una religión, y crees que el único valor lo tienes tú, es decir, lo único que vale es tu punto de vista, tu hegemonía, estamos absolutamente acabados. Claro, la historia es lo que es, y en la historia muchas veces triunfan los extremismos. Claro, si se habla también del mundo cristiano en Oriente Próximo, pues también hay que hablar de las cruzadas y lo que significa como agresión también, ya no solamente quizá incluso al mundo bizantino o a los propios judíos. Nos estamos yendo hacia otro tema. Pero hay que mencionarlo también, porque eso está en la mentalidad de algunos que buscan instrumentalizar esos periodos históricos para sacar la rentabilidad, entre eso el Estado Islámico, que por otra parte, el denominado Estado Islámico, nada tiene que ver con lo que es un califato. Exacto. Quiero volver al tema de las minorías que actualmente están siendo perseguidas en Irak. Actualmente, ¿cómo sobreviven? ¿Cómo se mueven? ¿Cómo, digamos, salen adelante en esta situación de persecución continua? Son unas minorías que están muy acostumbradas a la supervivencia porque llevan siglos sobreviviendo, ¿no? Como ha dicho Javier, una de las es el Islam que, digamos, pues que tiene muchas caras, es muy multifacético. Una de sus
digamos, de sus primeras caras precisamente es la tolerancia hacia las religiones. Por una razón muy sencilla. Nosotros, si vemos cómo se expande el Islam de una forma absolutamente meteórica por todo el Oriente Medio, el norte de África, por la península ibérica, etcétera, esa expansión meteórica se fundamenta precisamente en que inmediatamente después de la victoria militar se garantiza la libertad religiosa de las poblaciones sometidas. No podía pensarse en decir ahora exactamente, eso no era posible. De tal forma que estas minorías, que no eran minorías cuando se produce la conquista musulmana, era la mayoría de la población, es respetada precisamente para asegurar precisamente el dominio, ¿no? Tenemos que ser Cosa breves. que tenemos reyes católicos, ¿verdad? Muchas de tenemos las que puertas, despedir ahora el programa brevemente, la idea, sí, muy breve. Muchas de las puertas de la Hispania de aquella época las abrieron precisamente a los árabes, los judíos. Luego muchos de ellos, de los hispanos de entonces, como los de Tudela, se hicieron musulmanes. Bueno, tenemos que cerrar la tertulia ahora, no hay más tiempo. Muchísimas gracias a los dos por haber venido, por haber dado estas pinceladas sobre la situación que hay allá y también, bueno, pues estas minorías, en qué consisten estas minorías y cómo son. Ahora vamos a ir a la última parte del programa en la que vamos a hablar de Scopy Fest, un festival donde participan videoclips como este. Historias del pasado que me quieren rajar, portando sus cuchillas con olor a metal. Oh no, no saldré de esta. Mujeres gelatinas se mueven sin parar, portando sus tacones y una copa de un buen champán. No las quiero ver jamás, matando poco a poco a los que vienen detrás, limpiando tu cuchillo cada vez que dejan de respirar. Ya no te podrán parar, pero tú no te escondas sin probar una muerte sin final, una noche que se acaba cuando te quedas sin más, una fiesta sin fumar, una cama de alguien que te sonará, porque lo obligaste a desnudarse y olvidar. Y olvidar. Pero tú no te escondas sin probar una muerte sin final, una noche que se acaba cuando te quedas sin más, una fiesta sin fumar, una cama. Esto es un fragmento, una parte del videoclip del grupo musical navarro De Repente Jones, se llama Mi Última Noche. Es uno de los videoclips que participan en el festival Scopy Fest. Y tenemos aquí en Implicados a dos de los promotores de este festival. Alberto García, buenas noches. Bienvenido a Implicados. Y Leire Walde, buenas noches, bienvenida. Buenas noches. La primera pregunta, ¿qué es Scopy Fest? ¿Con qué objetivo nace, Leire? Pues Scopy Fest es un festival de videoclips con formato de concurso que hemos creado, hemos puesto en marcha nosotros dos y otras dos amigas, pues para dar un poco la oportunidad a la gente de discográficas, de productoras pequeñitas o a grupos de dar a conocer su trabajo y pues para dinamizar un poco la cultura en Pamplona. ¿No había grupos, festivales de este tipo en Navarra previamente? ¿Conocíais alguna actividad previa que se haga respecto a este tema? Alberto. No, la verdad es que antes de cuando se nos ocurrió la idea estuvimos mirando, en Navarra vimos que no había ninguno y a nivel luego ya de España pues vimos que tampoco había muchos y encontramos uno en Cataluña y algún otro así. Casi siempre estaban integrados en festivales de cine de cortos, por ejemplo. Entonces, festivales audiovisuales, categoría videoclip, digamos. Eso es, una categoría dentro de un festival. Eso es. ¿Realmente se
tiene el valor, se les da el valor que se le debe dar, en vuestra opinión, a un videoclip, a la creación de un videoclip, al arte que hay detrás de crear un videoclip? A nosotros nos parecía que eso, que se quedaba un poco como el hermano pequeño de los documentales, los cortos, y que también hablando con grupos nos decían, ya después de haber puesto esto en marcha, que sí que es verdad que muchos grupos hacen un videoclip, pero que luego dices, bueno, lo ponemos en el canal de YouTube, pero faltaba no tiene la como difusión algo, que sí. debería tener, ¿no? Y con el trabajo que hay detrás, Claro. supongo. ¿Cuántos grupos, cuántos videoclips se han apuntado al festival? Pues hemos tenido 85 participantes, además de Sí. todos los sitios, incluso internacionales. Hemos tenido de Latinoamérica también. Sí, tenemos, la mayoría han sido navarros, son 52 de Navarra, luego creo que eran 11 de Cataluña, 6 de Madrid y bueno, uno de Venezuela y uno de México, que esos son los... Luego pues alguno de Valencia, de Aragón, pero eso ya cosas puntuales. La mayoría de estos grupos que se han presentado son lo que podríamos denominar grupos indies, porque he visto que también está Nina Daconte, que está como finalista, ¿no?, del mejor videoclip. Sí. Bueno, hay un poco de todo. Sí, yo creo que hay de todos los registros. Tenemos de hip hop, de metal, o sea, hay un poco de todo. De hecho, está pues un grupo así famoso de Down of the Maya, por ejemplo, o sea, que hay diversidad, vaya. ¿Quién ha seleccionado los finalistas? Eso es un misterio. Eso es un misterio, no se puede decir. El jurado está trabajando. El jurado está trabajando ahora para definir el ganador. Hablamos un poco de la agenda para este mes de octubre, para todos aquellos que bien quieran visionar, que luego daremos la web para que puedan ver estos videoclips, pero decirnos un poco qué eventos hay organizados para este mes de octubre. Pues queremos centrar todas las actividades la última semana de octubre. Entonces, el día 28 y el día 30, martes y jueves, son los visionados que serán en el Civibox de Mendillorri. El miércoles vamos a hacer un taller de cómo se hace un videoclip. Van a venir de una productora a dar un curso, 2 horas de taller. Y el viernes será la entrega de premios. Entonces, un poco... ¿Cuáles son las categorías en las que están divididos los premios? Pues tenemos 4 categorías principales y con remuneración económica, digamos, el premio, que son la de mejor videoclip navarro, mejor director y mejor director Nobel. Y luego tenemos una mención especial que es el premio del público. Entonces abrimos al público a que también participe y vote a sus favoritos. ¿Cómo se puede votar? Si yo quiero votar ahora uno de los videoclips que me gusta. Pues tenemos posibilidad de votar en la página web, ahí están divididos por sus categorías, entonces los puedes ver y votar. Y luego también en los visionados y en las actividades promocionales que hagamos, pues habrá opción, pues en este caso en formato ya papel y urna, para votar. Me interesa también mucho 4 jóvenes que se juntan, que quieren sacar adelante un festival de videoclips. ¿Cómo os estáis financiando? ¿Cómo os financiáis? La financiación es la parte más complicada de todo esto, sí, divertida, por decirlo de alguna manera. Pues ahora mismo, bueno, aparte del dinero que hemos invertido nosotros, porque al final es un proyecto nuestro que queríamos sacar adelante y hemos dicho, bueno, nos lanzamos a la piscina y a ver. Estamos haciendo una campaña de crowdfunding y buscando patrocinios. Entonces el tema de los patrocinios pues va más despacio, estamos hablando con gente, con empresas y tal, pero bueno, todavía no hay nada cerrado. Y sí que estamos haciendo una campaña de crowdfunding en Berkami, que empezamos el día 1 de septiembre y terminamos el día 11. Y nada, nuestro objetivo era recaudar 2.500 euros pues, para la organización de todo el festival y a día de hoy vamos 2.100, a falta de una semana, así que... Bueno, poco a poco, ya Sí, todavía quedan 7 días. Sí, Claro a ver. ¿Dais algo a aquellas personas que, es decir, alguna especie de premio o digamos detalle para que os financie? Sí, un poco con el formato este de crowdfunding, ¿no? De mecenas y tal, micromecenazgo, tenemos recompensas en función de la aportación. Hemos dividido las aportaciones entre 5 y 100 euros en unos rangos y cada uno tiene una recompensa que además hemos también dividido con una recompensa que es, por ejemplo, entradas para la gala, etcétera, para la gente que sea de aquí y una recompensa, pues si no se puede asistir, pues otro tipo de recompensa. ¿Qué precio tiene el ir a la gala? Pues la entrada a la gala será 1 euro. Ah, bueno. Sí, vale. En la Filmoteca. En la Filmoteca. Y los visionados que serán en el Civibox, pues es gratis la asistencia. Realmente, además, este festival pretende también sacar a la luz, ¿no?, el gran trabajo de los realizadores.
no tanto, o también pretenden en cierto modo el trabajo musical? ¿En qué os centráis más? ¿Digamos realizadores o la calidad musical se valora en algún momento? Pues es un poco una conjunción de las dos cosas. Sí que nos interesa, pues hay grupos que igual son más reconocidos o menos, pero bueno, al final un videoclip es algo que aunque no se tenga tanto dinero como tenían hace años igual los grupos, con tiempo y con ganas se pueden hacer cosas muy chulas sin muchísimo presupuesto. Entonces, bueno, mostrar un poco también ese trabajo, y con la categoría de mejor director novel, pues también estaba pensada para gente que haya hecho menos de 3 videoclips. Pues dar un poco también eso, la oportunidad a la gente que está empezando a tener una categoría propia con la que competir más en igualdad de condiciones que los demás. Sí, ahí sobre todo también hemos intentado en la selección del jurado que sean de diferentes ámbitos para que se valore no solo el carácter musical del vídeo, sino también la realización, etc. Entonces, digamos que la selección del jurado ha ido orientada también hacia eso. Que sea justo. Vamos a poner la web en pantalla, es copyfest.com, para todas aquellas personas que bien quieran ver los vídeos, que bien quieran, bueno, un visionado de todos los videoclips, que también quieran aportar económicamente, porque aún tenemos 7 días para aportar económicamente, ayudar a este proyecto. Será bien. Y también para votar, el voto del público a aquel videoclip que más les guste. Y la invitación, pues, para la última semana de octubre a acudir, bueno, pues a estos eventos, en especial, bueno, el viernes 31 de octubre a las 8, pues la gala y entrega de premios, que creo que es lo más importante en la Filmoteca Navarra. Muchísimas gracias a los dos por haber venido aquí, por mostrarnos lo que es Scopyfest, este festival. Y a todos ustedes les esperamos la semana que viene a la misma hora aquí en Implicados. Pasen una feliz semana.